Buen día para todos. En esta sesión trataremos acerca de la canonicidad de los libros bíblicos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el pasillo del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, muchas gracias por su compañía. Vamos entonces a iniciar con esta sesión acerca de la canonicidad de las Escrituras. Bien, el canon de las Escrituras es la lista o la colección regulada por la tradición y la autoridad de la Iglesia de los libros que, por tener un origen divino y una autoridad infalible, contienen o forman ellos mismos la regla de la verdad inspirada por Dios para la instrucción de los hombres. La canonicidad es la constatación que la Iglesia hace oficialmente por una decisión pública o de forma equivalente mediante el uso y la práctica de este origen divino y de esta autoridad infalible. Bien, esta es la definición que nos da acerca de la canonicidad el Diccionario de Teología Católica. Bien, como veremos, el tema de la canonicidad propiamente va a entrar a aplicar dentro de la comprensión cristiana y es todo un proceso de varios siglos. De hecho, hubo que aguardar varios de estos para que, respondiendo a los asaltos culturales del Renacimiento y las rupturas doctrinales de la Reforma protestante, el Concilio de Trento propusiera una definición dogmática del canon de las Escrituras. Así es, entonces nos estamos adentrando en una definición dogmática que solo llegaría hasta Trento, en el Concilio de Trento del siglo XVI. Pero como expondremos un poco más adelante, esta preparación o esta definición, por supuesto, tiene todo un antecedente dentro de cada uno de los testamentos y ya miraremos con más profundidad. Lo primero que quisiera añadir es un poco esclarecer la expresión de canon. La palabra canon del griego tiene probablemente como origen primitivo una raíz semítica, el hebreo kaneh, que designa la caña, que sirve pues para medir, como nos lo dice Ezequiel 43 al 5. Es posible encontrar esta misma raíz en asirio y hasta en sumerio, precisamente en el sentido de caña. El latín no hizo más que transcribir simplemente el vocablo griego en canon. Al principio, este término se entendía de un objeto que podría muy bien ser una vara o una caña, utilizado como medida, como regla o como modelo. Luego, en un sentido derivado, se aplicó a la cosa regulada o medida. Los padres de la Iglesia, incluso los más antiguos, emplearon en efecto la palabra canon para designar la regla en las expresiones siguientes. Por ejemplo, San Clemente Romano habla de la regla de la tradición. Eusebio de Cesarea habla de la regla de fe. San Ireneo de la regla de verdad. San Clemente de Alejandría, una regla de la Iglesia o la regla eclesiástica. Desde comienzos del siglo III, algunos padres latinos como Tertuliano y Novaciano utilizaban fórmulas idénticas, regla de fe y regla de verdad. Desde sus orígenes, la escritura fue considerada por la Iglesia como depósito de una regla de fe y de vida que igualaba en autoridad al magisterio eclesiástico. Por eso empezó a hablarse del canon de las Escrituras
para designar esta regla escrita y se dio el nombre de canon a la colección de libros inspirados. Pues bien, a continuación entonces comenzaremos a hacer un seguimiento de la conformación o el reconocimiento de este canon en sus dos vertientes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Iniciaremos entonces con el canon del Antiguo Testamento. En esta parte veremos que la Iglesia asume el reconocimiento que hace el pueblo judío acerca de sus escrituras. Vamos a mirar cómo sucedió este acontecimiento dentro del pueblo judío. Bien, el primero de los catálogos conformados, por así decirlo, acontece en una serie de libros escritos en hebreos. Dentro de este corpus o dentro de esta colección oficial de libros tenemos algunos vestigios de documentos antiguos que nos vienen a estilo de listado. Por ejemplo, en el prólogo del Sirácida, el libro de la sabiduría, se nos dice, en esa primera parte, que los libros hebreos están ordenados o conformados en tres grupos: la ley, los profetas y otros escritos. La ley, por supuesto, hace relación a la Torá, que comprendemos que entran allí los 5 primeros libros que se le atribuyen a Moisés tradicionalmente: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Por su parte, los profetas o los Ketubim hacen parte de los libros en donde se comprende el siguiente grupo. En primer lugar, un grupo que se le ha denominado los profetas anteriores, donde están los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primero y Segundo de Reyes. Y otro grupo que se le denominan los profetas posteriores, que corresponde a los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y 12 profetas menores. Esta clasificación ya nos viene datada del año 180 después de Cristo. Otro documento que tenemos conocimiento es algo que se denomina como el canon alejandrino. Este canon alejandrino se relaciona con la Septuaginta. La Septuaginta, o también conocida como la de los 70, fue una obra acompañada con una leyenda en la que se decía que 70 rabís o 70 sabios judíos tradujeron cada uno por su parte, individualmente, los textos del hebreo que eran propiamente judíos. Y una vez que cada uno había realizado la traducción, se acercaron en una especie de reunión para ponerse de acuerdo en asuntos de traducción. Y en esto, la leyenda cuenta que los 70 sabios o los 70 rabís, pues resultaron concordando en sus traducciones. De modo que con este evento tan peculiar se le daba una connotación aún mayor de inspiración en la aprobación de una correcta traducción del hebreo al griego. Sin embargo, esta historia de los 70 es un producto de cerca de 3 siglos. Y por supuesto, esta leyenda lo que busca más es validar a través de una inspiración la autenticidad de la traducción. Hoy día sabemos por crítica textual que hay algunas dificultades en la traducción, algunos errores podrían llamarle los exegetas, pero de todas maneras es uno de los textos principales, más valiosos que tenemos en relación al Antiguo Testamento, porque de hecho es a través de este libro de la Septuaginta, que está escrito en griego, que tenemos razón de algunos documentos del Antiguo Testamento que se perdieron en su versión del hebreo y que hoy solamente tenemos razón a través de esta lengua. Este va a ser en últimas
el códice o el catálogo más importante que va a influir dentro del reconocimiento de los libros canónicos para la Iglesia Cristiana Católica. Habría que añadir también que esta colección de los 70 se completa a finales del siglo III después de Cristo. Bien, por otra parte, tenemos una noción de canon palestinense. Respecto al canon palestinense, se nos viene una idea dada por Flavio Josefo, uno de los judíos del primer siglo después de Cristo. Él habla de 22 libros en total que conformarían básicamente los que son aceptados por los judíos. Entre estos menciona los primeros 5 del libro de la Torá, 13 como libros de los profetas, en los cuales serían los que hoy tenemos: Josué, Jueces con Ruth, Primera y Segunda de Samuel como uno solo, Primera y Segunda de Reyes uno solo, Isaías, Jeremías con Lamentaciones, Ezequiel y los 12 profetas menores que entrarían en un solo libro. Por su parte, Job, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías también estarían en un solo libro. Y Primera y Segunda de Crónicas, un solo libro también. Finalmente, los últimos 4 libros que añadiría para completar los 22 serían Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Sabiduría. Esto en cuanto al códice palestinense. Luego tenemos entonces otra percepción que se nos viene por los documentos recibidos o encontrados en Qumran. En Qumran fueron hallados algunos libros. Bueno, Qumran fue una comunidad que más o menos los pergaminos que allí se conservaban hacen alusión hasta el año 70 después de Cristo. Pues bien, en Qumran aparecen pergaminos de la carta de Jeremías, acerca también del Sirácida y de Tobías. Allí también aparecen algunos libros que hoy consideramos como apócrifos, entre los cuales están los Jubileos, los libros de Enoc y el Testamento de los 12 patriarcas. De modo que tenemos la noción de que en Qumran había una especie de biblioteca en donde entraban muchos libros, pero no había una clara distinción entre aquel canon cerrado y su distinción con los demás libros. Por otra parte, tenemos el vestigio de Yamnia. Yamnia era una ciudad en la costa del Mediterráneo, al oeste de Jerusalén, en donde una comunidad de rabís parece ser que se reunieron al estilo de un sínodo rabínico entre los años 90 al 100, y allí se dio una especie de definición acerca de una lista definitiva de los libros inspirados, lo que se denominaría como el canon palestinense que recibimos noción en Flavio Josefo. Sin embargo, sobre la posibilidad de este sínodo hay algunas críticas, pero tenemos algunas conclusiones que nos pueden ayudar en este camino. Por una parte, en Yamnia había una escuela rabínica para el estudio de la ley, aunque no hay pruebas de que allí fuera elaborada una lista definitiva de los libros sagrados. Segunda, los rabinos reconocían que ciertos libros eran sagrados y manchaban las manos. Esta historia es bien interesante y vamos a leer un fragmento que nos recuerda esta anécdota. Uno de los libros más discutidos fue el Cantar de los Cantares. Estos poemas nupciales, atribuidos a Salomón, parece ser que fueron escritos, o mejor dicho, recogidos, en el siglo IV a.C. y después del año 70, en la asamblea judía de Yamnia. Ciertos rabinos pusieron en duda la canonicidad del Cantar, con el pretexto de que no se refería a la historia de Israel, que ignoraba la alianza y los profetas y que ni siquiera hablaba del Señor. Pero el rabino Akiva protestó contra la utilización profana de estos cantares en la casa de bebidas y declaró: «Nunca en Israel ha discutido nadie que el cantar ensucie las manos, que sea un escrito sagrado, porque el mundo entero no vale el día en que el cantar se le dio a Israel. Todos los escritos son santos, pero el cantar es el santo de los santos, el Chim Chirim». Finalmente, el cantar fue contado entre los escritos la tercera parte de las escrituras judías.
Este libro no está citado en el Nuevo Testamento, pero los cristianos lo leyeron también en sentido alegórico, lo mismo que la tradición judía que lo lee en la fiesta de Pascua. Otro de los testimonios que tenemos de este sínodo en Yamnia es la discusión acerca del libro de la sabiduría. Pero aunque se dio esta reunión, la discusión sobre la autenticidad de estos libros o la inspiración siguió dándose tiempos después en otras localizaciones. De estos vestigios que hemos enunciado tenemos entonces las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que después del año 70, después de Cristo, por supuesto con la destrucción del templo, el tema de el libro de las Escrituras comienza a adquirir una relevancia sin igual. Segundo, que las discusiones surgidas en el seno del mismo judaísmo, sobre todo entre los fariseos y las sectas judaicas de tendencia apocalíptica, fueron sin duda un estímulo ulterior para la fijación de un canon, que además la misma competencia de los libros cristianos tenía que apresurar. Tercero, aunque en el siglo I después de Cristo se podía hablar de una aceptación de los 22 o 24 libros como sagrados, no hubo un canon hebreo rigurosamente fijado, sino hasta finales del siglo II, comienzos del tercero. Y cuarto, la aceptación de un canon más amplio llevaba a cabo por los cristianos a través de la versión griega de los 70 pudo ser el motivo último e incluso el criterio definitivo para que el judaísmo limitase el canon del Antiguo Testamento a los libros más antiguos y solamente aquellos que de hecho circulaban entonces en la lengua original hebrea o aramea. De modo que podemos decir con certeza que hubo una aceptación por una parte directa de unos libros a los que llamamos los protocanónicos, los que entran 22 o 24, y hay una serie de libros que fueron discutidos o que no había pleno consenso en su aceptación, que son los que se conocen como los deuterocanónicos. Estos libros, antilegomenoi, contradichos o anfivalomenoi, discutidos, o deuterocanónicos del Antiguo Testamento son, por una parte, los capítulos 13 y 14 del libro de Daniel, el capítulo 10 de Esther y el 24, los libros de Tobías, de Judith, primera y segunda de Macabeos, Baruch y la carta de Jeremías, que sería como el capítulo 6 de Baruch, el Sirácida, la sabiduría. Estos serían los textos con más dificultad dentro del Antiguo Testamento para ser incluidos dentro del canon, aunque, como hemos dicho, van a ser reconocidos sobre todo por la Septuaginta. Y la Septuaginta va a ser la base para la traducción latina de la Vulgata. Y esto es importante porque va a ser entonces el punto de criterio que va a tomar el Concilio de Trento para oficializar los textos que son canónicos. Basándose en la Vulgata, la Vulgata está basada en lo que respecta al Antiguo Testamento en la versión de los 70, que además de incluir la versión hebrea, que son los 22 o 24 libros, añade estos libros que son conocidos como los deuterocanónicos. Sin embargo, antes de profundizar en Trento, hay que hacer alusión al tratamiento que sucedió de estos textos del Antiguo Testamento en las comunidades cristianas. Lo primero que podríamos mencionar es aquellas menciones que aparecen de estos libros dentro de las escrituras del Nuevo Testamento. Bien, en el prólogo de Sirácida, los términos de ley, profetas y los salmos, también aparece esta división en Lucas 24:44. Hay un reconocimiento de tres grupos: la ley, los profetas y los salmos. Una vez vemos que hay unos libros que no entran en discusión, que están aceptados directamente. Sin embargo, dentro de las citaciones del Nuevo Testamento encontramos algunas citas o algunas referencias a estos libros deuterocanónicos. A ellos, como por ejemplo, descubrimos que hay alusiones del libro de sabiduría en la carta a los romanos y en la carta a los hebreos, del libro de Tobías, del libro del Apocalipsis,
respecto a la segunda Macabeos en el libro de los Hebreos, nuevamente en Sirácida en el libro de Santiago, el de Judith en la primera carta a los Corintios. Sin embargo, esto nos lleva a reconocer que hay algunos libros que no fueron citados por los autores del Nuevo Testamento, como Esdras, Nehemías, Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Sabiduría. Sin embargo, también se descubren alusiones a otros libros, que son los apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos que están fuera del compendio de los libros canónicos. Estos libros apócrifos que resultan siendo citados en el Nuevo Testamento son los Salmos de Salomón, Primera y Segunda de Esdras, Cuarto de Macabeos, la Asunción de Moisés, entre otros. En la carta a Judas se descubre, por ejemplo, una cita al libro de Enoc. Por su parte, también dentro de la escritura del Nuevo Testamento se descubre que de las 350 citas que hacen alusión, 300 están tomadas de la versión de los 70, de la Septuaginta. Claro, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y pues la versión traducida del hebreo al griego fue la versión de los 70, aunque por supuesto hay otras 50 citas escritas directas del idioma hebreo. Por otra parte, hay que hacer alusión a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia tienen o muestran una familiaridad con los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. De hecho, la Didaché cita el libro de Sirácida y el libro de Sabiduría. Clemente Romano, en la primera carta a los Corintios, cita de igual modo a Judith, Sabiduría, Sirácida, Daniel. San Policarpo, en la Epístola a los Filipenses, a Tobías, el pastor de Hermas, cita a Sirácida, Sabiduría, Segunda de Macabeos, el libro de Enoc, etc. De modo que son varios los padres de la Iglesia que hacen estas alusiones o este manejo de textos dentro de sus escritos: San Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Hipólito, San Cipriano y San Dionisio de Alejandría. San Justino, ya en el año 165 después de Cristo, en una discusión con los judíos, afirmaba que aunque él prefería tener presente en la discusión los libros conocidos como protocanónicos o los que no había discusión, había que mantener la autoridad de los libros que eran aceptados por los 70, es decir, aquellos que son añadidos como los deuterocanónicos. Por su parte, Melitón de Sardes, hacia el año 193 después de Cristo, sí prefiere utilizar únicamente el canon restringido de los hebreos. Esta discusión de mantenerlos o disuadirlos se extendió incluso hasta el siglo IV, que habían unos padres que preferían quedarse solo con los del canon hebreo, es decir, los 22 o 24 libros. Entre estos resaltan San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio Nacianceno, en Occidente, San Hilario de Poitiers, San Rufino y el gran traductor San Jerónimo. Sin embargo, hay que decir que dentro de el espíritu eclesial, los concilios provinciales ya de Hipona en el 393 y de Cartago en el 397 ya se tendían por la inclusión de los libros deuterocanónicos. Dentro de la historia del magisterio, el tema de la canonicidad ha tenido también una evolución interesante. El concilio de la Odisea, llevado en el año 360, ya declaraba la necesidad de leer los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Sin embargo, dentro de la comprensión de esta lista, presentaba un reflejo de la lista hebrea o la colección palestina, en donde hacen falta los libros de Judith, Tobías, el Eclesiástico y Macabeos. Y en cuanto al Nuevo Testamento, hace falta el libro del Apocalipsis. Pero ya entonces, dentro de este año 360, ya tenemos una primera versión de elementos expresados como canónicos. En el año 382 acontece en Roma un concilio en el cual también son explicitadas la lista de los libros canónicos, la lista que tenemos actualmente y que va a rectificar o va a reafirmar el Concilio de Trento. Este Concilio de Roma va a tener sus análogos o sus pares con los concilios africanos de Hipona y de Cartago, del 393 y del 397. De modo que ya en este entonces
a finales del siglo IV, ya se daba un canon bíblico respecto a la comprensión de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muchos siglos después, en el año 1442, el Concilio de Florencia vuelve a tratar en contra de los jacobitas el canon de los libros de la Escritura. Una vez más, la lista se sigue conservando en relación con el Concilio de Roma y que va a ser una vez más reafirmada por Trento, aunque hay unas variaciones en el orden de los libros. Como por ejemplo, como dato curioso, aparecen los Hechos de los Apóstoles en penúltimo lugar, justo antes del Apocalipsis. Y por fin va a llegar dentro del magisterio la estocada definitiva dada por el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546, en donde se declara en el canon del Antiguo Testamento. Dice el concilio: considera oportuno añadir al presente decreto el elenco de los libros sagrados para que nadie pueda dudar acerca de cuáles sean los que han sido reconocidos como sagrados por este mismo concilio. Que, bueno, hay que decirlo, sobre todo las dudas que venía anteponiendo la Reforma Protestante. Son los siguientes: Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de los Reyes, 2 libros de los Paralipómenos o las Crónicas, el libro primero de Esdras y segundo de Esdras, o llamado también Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Job, el Salterio de David de 150 salmos, las parábolas o los proverbios, el de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías con Baruch, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y el primero y segundo libro de los Macabeos. En cuanto al Nuevo Testamento, dice Trento, los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles escritos por el evangelista Lucas, 14 cartas del apóstol Pablo a los romanos, 2 a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los hebreos, 2 del apóstol Pedro, 3 del apóstol Juan, 1 del apóstol Santiago, 1 del apóstol Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. Y añade Trento: y si alguno no acogiera como sagrada y canónicos tales libros en su totalidad y en cada una de sus partes, como se han solido leer en la Iglesia Católica y se hallan en la antigua Vulgata Latina, y conscientemente despreciara las dichas tradiciones, sea anatema. El Concilio de Trento ofrecía, por lo tanto, 2 criterios sobre los cuales funda su declaración solemne acerca del canon de la Biblia. 1. La lectura litúrgica de los libros sagrados en la Iglesia, es decir, el reconocimiento por la tradición, como hemos visto, como lo mencionan los padres de la Iglesia, que sean manejados y también en la liturgia. Y 2. Su presencia en la antigua versión latina de la Vulgata. Mencionamos aquí como paréntesis que la Reforma con Lutero hacía un explícita rechazo hacia los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y en el Nuevo hacia la Carta a los Hebreos, la Carta a Santiago, Judas y el Apocalipsis. Muchos años después, en el año 1870, el Concilio Vaticano I va a confirmar el decreto del Concilio de Trento. Y va a hacer una vez más insistencia en que estos libros son justamente canónicos por la inspiración del Espíritu Santo, que como Dios tiene por autor estas obras y que han sido transmitidas como tales a la Iglesia. Ya en el año 1893, el Papa León XIII saca la encíclica Providentissimus Deus, en la que señalaba también la infalibilidad del magisterio como medio a través del cual hacer una auténtica interpretación de la inspiración en los libros canónicos. Y por último, en el año 1965, la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II, una vez más
reafirma o confirma la constitución del canon y además señala que en adelante es un deber el uso de la Biblia en sus traducciones modernas, basada en las necesidades del acto mismo de la comunicación. Y también afirma que como la palabra de Dios tiene que estar presente en todos los tiempos, la Iglesia con solicitud maternal procura que se escriban en las diversas lenguas versiones adaptadas y fieles, sobre todo a partir de los textos originales de los santos libros, pidiendo que sean también estas traducciones elaboradas con la colaboración de los hermanos separados, de modo que trate de hacerse una unificación en las traducciones para todos los cristianos. Bien, ahora veremos la conformación del canon del Nuevo Testamento. Hemos tenido la ocasión de mencionar el recorrido que hace el magisterio respecto al canon. Con alusión al Antiguo Testamento, necesariamente hicimos mención del Nuevo. Pero vamos ahora a centrarnos en el Nuevo, sobre todo en su periodo inicial. A finales del siglo I, o un poco después, existía ya una colección de cartas reconocidas como San Pablo. También se reconocían los 4 evangelios destinados a comunidades particulares y que poco a poco fueron adquiriendo importancia singular y se conservaron en la predicación de los apóstoles o en la comunicación del evangelio. En este caso, cada evangelio estuvo conectado con una comunidad, lo que hizo que, por supuesto, adquirieran un auge mayor. Por ejemplo, Mateo con la iglesia de Antioquía, Marcos con Roma, Lucas también con Roma o con Grecia y Juan con Éfeso. Luego, ya hacia mitad del siglo II, tenemos un texto de San Justino en donde nos explica la liturgia eucarística. Dice Justino: en el día llamado del sol, es decir, el domingo, nos reunimos en un mismo lugar de la ciudad y del campo, y se hace la lectura de las memorias de los apóstoles, que son también llamados los evangelios, y de los escritos de los profetas, mientras el tiempo lo permite. Con eso entonces se ve que ya en la celebración litúrgica comunitaria de la iglesia primitiva hay un manejo de unos textos dentro de la ceremonia. De igual modo, a mediados del siglo II, Marción hace una alusión interesante. Para Marción, el Antiguo Testamento es antiguo y ya no es necesario, y es reemplazado en cambio por la nueva revelación que se nos viene. Para Marción, los textos que ahora importan es una colección de 10 cartas de San Pablo y del Evangelio de Lucas. Con esto entonces ya comienza a aparecer la noción de una colección de un Nuevo Testamento. Por supuesto, Marción será luego declarado como hereje por haber condenado o despreciado los textos del Antiguo Testamento y validando solo algunos del Nuevo. Melitón de Sardes, también hacia el año 170, recopila las escrituras judías y habla como libros del Antiguo Testamento, dejando entender implícitamente que existe ya un Nuevo Testamento. Sin embargo, el primero en usar la expresión Nuevo Testamento es Tertuliano, hacia el año 200. Y en esto coincide con la aparición de las listas de los libros del Nuevo Testamento en el fragmento muratoniano y en Orígenes, que ya veremos. El célebre fragmento muratoniano representa el uso de la comunidad romana a finales del siglo II acerca de estos textos del Nuevo Testamento, que comprende como leídos universalmente. Dentro de esta lista están incluidos la Carta a los Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, parece que Tercera de Juan. Y por otra parte, la lista de Orígenes, que ya se data en el siglo III y que es referida por Eusebio, presenta ciertas dudas acerca de la segunda carta de Pedro y la segunda y tercera de Juan, quien aduce que no sería el escritor por la distinción en su manejo del griego. Posteriormente, el canon completo como lo conocemos hoy es múltiplemente aceptado por varios padres como Eusebio,
y por algunos concilios que pues ya hemos mencionado. En el caso de San Jerónimo, quien era del siglo IV y se oponía a los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, frente al Nuevo Testamento acepta casi su totalidad, solamente excluye la carta a Santiago. Por otra parte, hay un código sinaítico del siglo IV, copiado en Egipto, que contiene junto a los libros que se han considerado canónicos la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas. Libros que pues ya no tenemos nosotros dentro del reconocimiento canónico, o al menos la Iglesia no lo ha estipulado así. El Códice Alejandrino, por su parte, del siglo V, añade también las cartas primera y segunda de San Clemente. En el caso de la Iglesia de Siria en el siglo IV, se ve que utilizaban un canon del Nuevo Testamento de solo 17 libros, y es que en vez de los 4 evangelios, hacían uso del Diatésaron de Tasiano, que los reemplazaba, los Hechos de los Apóstoles y 15 cartas de San Pablo, dejando por fuera, en cambio, lo que nosotros conocemos como las 7 cartas católicas: Primera, Segunda y Tercera de Juan, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Santiago, e incluso el Apocalipsis. Por su parte, la Iglesia de Antioquía excluye la segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Veremos entonces que son solo unos cuantos del Nuevo Testamento que entran en discusión. Estos libros parece ser que tenían problemas por 2 criterios. Uno, su origen apostólico, real o aparente, y por otra parte, la conformidad con la regla de fe, es decir, con la tradición de los apóstoles. Con esto, entonces, la canonicidad del Apocalipsis, de la carta a los Hebreos y la segunda de Pedro fue discutida porque se dudaba que hubieran sido escritos por Juan, Pablo y Pedro respectivamente. El caso del Apocalipsis tuvo una dificultad de tipo doctrinal. Por una parte, por la tendencia al milenarismo, que traía dificultades a las comunidades, y por otra, porque se notaba que el griego utilizado en este escrito era de una calidad inferior a la que se utilizaba en el Evangelio de Juan. La segunda y tercera de Juan fueron menos conocidas y menos apreciadas por su brevedad y por un escaso contenido teológico. Sobre la carta de Santiago y Judas surgió la cuestión de la paternidad literaria y la duda sobre su canonicidad fue reforzada por algunas cuestiones doctrinales consideradas sospechosas, como el pasaje de Santiago, la afirmación de que la fe sin las obras está muerta. En Judas, la cita del apócrifo de Enoc. Y bien, con estos precedentes, entonces tenemos una vez más el recorrido del magisterio. Por supuesto, iniciando con la carta del Papa Inocencio I a Exuperio, al obispo de Toulouse en 405, los concilios provinciales de Hipona en el 393, los de Cartago tercero y cuarto en el 397 y el 419, el concilio de Florencia en 1441 y finalmente el concilio de Trento. El concilio de Trento hace una aclaración minuciosa respecto a también algunos fragmentos del Nuevo Testamento que habían sido puestos en duda o negados por algunos. Entre estos están Marcos capítulo 16 de los versículos 9 al 20, Lucas capítulo 22 versículos 43 al 44, el tema del sudor de la sangre, y en el Evangelio de Juan el capítulo 7 versículo 53 al capítulo 8 versículo 11. Una vez más, entonces tenemos la confirmación del Concilio Vaticano I y del Vaticano II. En este caso, el Vaticano II afirma también que es la misma tradición la que ha hecho que la Iglesia conozca todo el canon de los libros sagrados. Es decir, le da un respaldo también a la experiencia de fe, ya no solamente al magisterio, sino sobre todo a la vivencia de la tradición, la experiencia de las comunidades, que van a respaldar entonces la autenticidad de estos textos.
Por último, quisiera recordar cuáles fueron los textos deuterocanónicos o los textos de mayor dificultad dentro de la admisión universal como textos canónicos. En el Antiguo Testamento tenemos Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, capítulo 10 de Esther y el 24, y el capítulo 3, 13 y 14 de Daniel. De la mayor parte de estas obras solo poseemos el texto griego de los manuscritos y ediciones de los 70, junto con tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés. Estos deuterocanónicos son llamados apócrifos por los protestantes. Y los deuterocanónicos del Nuevo Testamento que tenemos son la carta a los Hebreos, la carta a Santiago, segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y bueno, como lo mencionábamos, también algunos fragmentos del Nuevo Testamento, en Marcos 16, Lucas 22, Juan 5, 7, sobre todo 7, 52 al 8, 11. Los textos que aún se mantienen en cierta discusión como fragmentos auténticos o añadidos. Con esto, como hemos visto, lo que ha querido la Iglesia conservar es los textos en donde en su conjunto se entiende la revelación o la inspiración divina como norma de fe que es comprendida y vivida, orada en una comunidad eclesial, en la Iglesia como comunidad. Con esto entonces damos finalización al tema de la canonicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.